Iwo Jima apenas es un punto en el mapa del Pacífico, para muchos imposible de apreciar sin lupa, que la guerra acabó convirtiendo en un cementerio gigante y colocando en la historia de los episodios contemporáneos más sangrientos. Su nombre, en español Isla del Azufre, parecía más destinado a perpetuarse en la mitología que en el censo de las grandes batallas. Pero Isla del Azufre no es un nombre simbólico, responde a la única riqueza que el paraje alberga entre sus rocas volcánicas y al olor sulfuroso que emana de las grietas que dibujan su paisaje. Un paisaje de orografía accidentada, gris, anodino, con playas poco atractivas salpicadas de guijarros y un único monte. Se trata del Suribachi, una colina escarpada que en sus orígenes fue cráter de volcán y que sobresale por encima de los otros cerros gracias a sus 167 metros de altura. Ahora, como ya ocurría en 1944, cuando los estados mayores empeñados en la Segunda Guerra Mundial clavaron sus miradas en ella, Iwo Jima está casi despoblada. Entonces, apenas 1000 habitantes, dedicados casi exclusivamente a extraer y procesar el azufre, se repartían entre las 4 míseras aldeas a que se reducía el urbanismo de la isla, un territorio de 21 kilómetros cuadrados. Muchos fueron los choques que se libraron a lo largo del frente del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, siendo uno de los más simbólicos la batalla de Iwo Jima a principios de 1945. La violencia de este enfrentamiento entre Estados Unidos y Japón no tuvo parangón hasta la fecha, pues los soldados japoneses, muy bien agazapados entre volcanes y galerías subterráneas, masacrarían a miles de las tropas norteamericanas desembarcadas sobre las negras playas de ceniza y en su avance sobre las escarpaduras rocosas, algo por la cual la campaña sería tristemente recordada como la picadora de carne. Aproximadamente Estados Unidos reunió a 110.000 efectivos, así como a 170 navíos entre los que había 12 portaaviones, 16 acorazados, 19 cruceros, 76 destructores, 9 cañoneros, 1 corbeta, 2 portahidroaviones, 10 petroleros, 24 cargueros y 1 buque de reparaciones. Plan de Japón. El general Todamichi Kuribayashi, un miembro de la Guardia Imperial y veterano de la invasión a Hong Kong en 1941, fue designado jefe de la guarnición de la isla de Iwo Jima al frente de la 109ª División de Infantería. A diferencia de otros mandos, este comandante, que había estudiado en Estados Unidos y conocía muy bien a sus rivales, rechazaba de forma tajante las actitudes suicidas y las clásicas cargas Banzai que solo malgastaban recursos humanos a cambio de no causar pérdidas significativas al enemigo. A raíz de este pensamiento innovador, optó por aplicar una acertada estrategia de guerra de guerrillas con la pretensión de mermar poco a poco a sus adversarios corriendo el mínimo riesgo mediante la construcción de infinidad de fortificaciones, búnkers, casamatas y todo tipo de obstáculos. De hecho, todas las grietas y recodos del monte Suribachi fueron dotados de piezas de artillería y emplazamientos de ametralladora apuntando hacia las playas, al tiempo en que se fijaron trampas en los barrancos y gargantas. Se minaron los caminos para obstaculizar el tránsito de los tanques y bajo el subsuelo se erigió una auténtica ciudad debajo de la superficie consistente en un extenso complejo de galerías, túneles, almacenes y pozos de agua dulce que se alimentaban con la lluvia filtrada entre las rocas. Como el principal objetivo de Estados Unidos iban a ser los 3 aeropuertos de la isla de Iwo Jima, en concreto el aeródromo N indicador ordinal masculino 1 junto al monte Suribachi, el aeródromo N indicador ordinal masculino 2 en el centro y el aeródromo N indicador ordinal masculino 3 en la vertiente centro-norte. Se optó por ignorar a dichas infraestructuras para utilizarlas a modo de cebo y de ese modo concentrarse en fortificar el resto del territorio insular. Así fue como cuando los 1100 civiles terminaron sus labores como obreros en el levantamiento de las defensas, fueron evacuados a Japón para acto seguido pasar el resto de la guarnición a ocupar sus puestos. Se trataba de 14.500 soldados y 7.000 marineros repartidos en unidades muy diversas como la segunda brigada mixta del oficial Sadasu Senda con 5.200 hombres venidos de Manchuria, el 145º regimiento mixto independiente del coronel Maso Ikeda con otros 2.400 y los 40 tanques Ago del 26º batallón blindado del coronel Takeichi Nishi, así como otras unidades menores procedentes de Japón e incluso de las Islas Bonin, entre las que estaban el 17º regimiento de infantería mixta del oficial Tamachi Fujiwara, la brigada de artillería del coronel Chosaku Kaido, la batería de cohetes del capitán Yoshio Yokohama, el destacamento naval del contraalmirante Toshinosuke Ichimaru, la fuerza de guardia naval del capitán Samaji Inoue, la fuerza operativa del capitán Takeji Mase, la compañía de ingenieros del teniente Narimasa Okada, la compañía de transmisiones del teniente Shigeru Orioka y la comandancia del monte Suribachi del capitán Kanai Atsushi. Aproximadamente Japón reunió a 21.060 efectivos,
40 tanques y 800 cañones. Desembarco de Iwo Jima día D. Oficialmente el 16 de febrero de 1945 comenzó la batalla de Iwo Jima cuando se presentó en las Islas Vulcano la 56ª Fuerza Operativa de la Flota estadounidense. Con efecto inmediato, los 5 acorazados US Arkansas, US Texas, US Nevada, US Idaho y US Tennessee iniciaron un intenso bombardeo con sus grandes calibres sobre la superficie de la isla de Iwo Jima, antes de que sobre los aeródromos y los volcanes cayeran toneladas de bombas arrojadas por una formación de cuatrimotores B-29 Superfortress procedentes de las Islas Marianas. A las 24 horas del bombardeo aeronaval sobre la isla de Iwo Jima, el 17 de febrero, el crucero US Pensacola cometió la temeridad de aproximarse demasiado al litoral meridional, por lo que tras ser localizado por la artillería japonesa emplazada en las cuevas del monte Suribachi, recibió 6 cañonazos que dañaron a la nave y provocaron entre el personal de marinería un total de 137 bajas entre 17 muertos y 120 heridos. Al poco tiempo, un grupo de 6 cañoneros también se acercaron peligrosamente para ser víctimas de nuevos proyectiles, uno de los cuales impactó y hundió al cañonero Uslfi 474 que se fue a pique con 76 tripulantes fallecidos. Desde que la flota estadounidense sitió la isla de Iwo Jima, los dragaminas se dedicaron a barrer de artefactos submarinos y trampas explosivas todo el litoral, a la vez en que los buzos aseguraban las rutas marítimas hacia las playas desconectando detonadores sumergidos y retirando otros obstáculos. Mientras tanto, la aviación embarcada de los portaaviones castigó desde el aire las pocas posiciones japonesas que pudieron ser descubiertas, además de disparar los acorazados, cruceros y destructores un total de 22.000 proyectiles de alto y mediano calibre, así como infinidad de granadas de 500 kilogramos que convirtieron la superficie en un paisaje lunar de cráteres cuando el bombardeo finalizó el 18 de febrero. A las 6:30 horas del 19 de febrero de 1945, los soldados del Cuerpo de Marines comenzaron a descender por las redes de sus buques para subir a bordo de las barcazas y las lanchas de desembarco. Aprovechando que hacía un sol radiante, la brisa era ligera y la mar estaba en calma, la primera oleada constituida por 68 embarcaciones del modelo LVT se aproximaron a la isla de Iwo Jima bajo la cobertura de un fuego preliminar de la aviación embarcada que con cazabombarderos ECAT y Corsair arrojaron bombas, cohetes y napalm, antes de que 7 acorazados, 2 cruceros, varios destructores y 6 cañoneros bombardeasen a 225 metros de distancia las faldas del monte Suribachi. En torno a las 9 horas de la mañana, las 68 barcazas LVT alcanzaron la playa Green, la playa Red y la playa Yeyo, desembarcando la primera oleada del Cuerpo de Marines. Con rapidez los soldados norteamericanos se apoderaron de la orilla y escalaron los bancos de la fina arena gris que se elevaban a entre 4 y 5 metros de altura. Sorprendentemente nadie salió a recibirles ni recibieron disparos por parte de unos japoneses que no aparecían, por lo que con relativa facilidad, durante los minutos siguientes fueron viniendo nuevas oleadas y material bélico que saturaron el litoral, así como 12 tanques anfibios LSM que fueron depositados a las 9:44 horas. Creyendo que la isla de Iwo Jima había sido abandonado por el ejército japonés, los mandos del Cuerpo de Marines se confiaron y ordenaron a sus tropas avanzar hacia el interior. Desgraciadamente, en cuanto hubieron recorrido 150 metros desde la cabeza de playa, fueron víctimas de un repentino fuego de ametralladoras y morteros que masacraron a muchos soldados norteamericanos, antes de que el resto corriesen nuevamente a la orilla o comenzasen a cavar hoyos en la arena para protegerse. Acto seguido, las piezas de artillería emplazadas en el monte Suribachi asomaron sus bocas y descargaron una lluvia de proyectiles que impactaron sobre las playas saturadas de hombres y material, despedazando a cientos de marines y destruyendo a un buen puñado de barcazas, vehículos y tanques. A este problema se sumó que justo en el instante en que empezó el bombardeo desembarcó la segunda oleada, lo que generó un colapso en la costa al quedar los 6.000 soldados depositados prácticamente inmovilizados y sometidos a un descomunal infierno. Hasta las 10:35 horas de la mañana, los soldados del Cuerpo de Marines no pudieron comenzar a salir de las playas después de liquidar a los tiradores apostados en el litoral y emprender la marcha hacia el aeródromo en indicador ordinal masculino 1. Este movimiento solo pudo efectuarse gracias a la labor de los ingenieros navales SEADES que retiraron los obstáculos, así como a los conductores de los bulldozers que con sus máquinas despejaron algunos tramos del camino para el tránsito de los tanques Sherman. A pesar de todo, el progreso fue muy lento porque los estadounidenses constantemente sufrieron emboscadas a manos del enemigo, sin contar con que el 28º Regimiento de Marines resultó completamente frenado en una encrucijada de trincheras y búnkers justo al llegar a la cara occidental del monte Suribachi. A las 11:30 horas de la mañana,
Un contingente del cuerpo de marines que había partido de la Playa Blue 1 y la Playa Blue 2 con varios centenares de efectivos se situaron a menos de medio kilómetro del aeródromo en Indicador Ordinal Masculino 1, aunque enseguida fueron detenidos ante el sector fortificado de la cantera. Después de una cruenta lucha sobre aquel sector que costó 150 bajas a los estadounidenses contando muertos y heridos, finalmente la llegada como refuerzo de tanques Sherman permitió a los marines eliminar a todos los defensores nipones y declarar conquistada la cantera a las 14 horas del mediodía. Las playas de la isla de Iwo Jima continuaron estando sometidas a los tiros de morteros y piezas de gran calibre emplazadas en el monte Suribachi. Curiosamente, entre las cuantiosas bajas aquel día, estuvo la sorprendente historia del teniente Benjamin Roselle, quien mientras permanecía oculto en un agujero sobre la arena, un proyectil le arrancó la pierna de cuajo, antes de que un segundo disparo le amputase la otra pierna y un tercero le seccionase el brazo dejándole manco, milagrosamente y pese a quedar mutilado de por vida. El teniente Benjamin Roselle sobrevivió a diferencia de muchos otros de sus compañeros, los cuales cayeron despedazados por el fuego de los japoneses, exactamente igual que el 25% de todo el contingente desembarcado, algo que le valió ser denominado al enfrentamiento con el nombre de la picadora de carne. A última hora de la tarde de aquel 19 de febrero de 1945, los soldados de la Cuarta División de Marines fueron los primeros en acceder al altiplano de Motoyama, que poseía una forma de cuadrilátero de 4 kilómetros. A la caída de la noche, los soldados norteamericanos pasaron de estar padeciendo un calor insoportable a sentir un terrible frío con el descenso brusco de las temperaturas. A estas molestias se añadieron los bombardeos nocturnos de cañones, morteros y cohetes procedentes del monte Suribachi, que continuaron machacando y castigando las posiciones del cuerpo de marines, los cuales en menos de 24 horas habían encajado 3.100 bajas entre 600 muertos y otros 2.500 heridos. Kamikazes y monte Suribachi de +1, de +5. El segundo día de la batalla de Iwo Jima, el 20 de febrero, el tiempo empeoró notablemente con unos nubarrones negros, intensas lluvias y fuertes vientos que generaron ciertos retrasos a los soldados estadounidenses, como por ejemplo a los hombres de la playa Yeo, que fueron repelidos justo a las afueras del aeródromo en Indicador Ordinal Masculino 1. Simultáneamente los soldados del 28º Regimiento de Marines fueron rechazados de las faldas del monte Suribachi desde las 8:30 horas en adelante, por lo menos hasta que a las 11 recibieron el apoyo tanques Sherman que les permitieron avanzar unos metros, aunque enseguida otra vez fueron detenidos porque la lluvia imposibilitó el ascenso al dejar toda la escarpada mojada de agua y hacerla resbaladiza. Hasta esos instantes, el 28º Regimiento de Marines encajó un 75% de bajas, sin contar con que el resto de unidades en otros sectores contabilizaron 1.000 muertos y heridos, a cambio de únicamente controlar 1/4 de la isla de Iwo Jima. La gran ofensiva hacia el monte Suribachi se inició a las 7:40 horas del martes 21 de febrero con el 28º Regimiento de Marines atacando la base del volcán, los 26º y 27º Regimientos de Marines la cara occidental, el 23º Regimiento de Marines el centro insular y el 24º Regimiento de Marines el extremo oeste. El asalto se desarrolló bajo el apoyo naval de los cruceros y destructores, así como de 108 aviones embarcados Corsair, de los cuales 40 lanzaron el napalm y 68 arrojaron bombas y cohetes convencionales sobre la montaña. Después de aquel bombardeo preliminar, a las 8:25 horas, los soldados de los 26º y 27º Regimientos de Marines, que iban acompañados por tanques Sherman, consiguieron ganar unos 900 metros de terreno y apoderarse en la costa de Punta Toby con acento circunflejo, sí, al tiempo en que por el norte el volcán fue rodeado y sitiado por el 28º Regimiento de Marines. Al atardecer de aquel 21 de febrero, aviones de la Fuerza Aérea Imperial Japonesa procedentes de la isla de Hachijojima aparecieron sobre la isla de Iwo Jima y se abalanzaron contra la flota estadounidense. Aunque los cazas embarcados Segat y Corsair derribaron algunos aeroplanos enemigos, 3 cazas Zero atravesaron la pantalla de defensa antiaérea y en un ataque suicida kamikaze impactaron sobre el portaaviones Saratoga, uno destruyendo el hangar, otro rajando la banda de estribor y el último explosionando sobre la pista, donde pulverizó varios aviones embarcados, lo que obligó a la nave a retirarse en dirección a Estados Unidos tras haber quedado completamente fuera de combate y haber encajado 123 tripulantes muertos. Inmediatamente otros kamikazes de la Fuerza Aérea Imperial Japonesa atacaron a la flota estadounidense anclada en la isla de Iwo Jima, como el torpedero Nakajima B-6N, que impactó y averió seriamente al Dragamina Suskukuk matando a 17 marineros y destruyendo sus cañones de 20 milímetros, así como los 2 aparatos que causaron daños en el portaaviones Lunga Point y en la lancha de desembarco LST-477. Sin embargo, la peor parte se la llevó el portaaviones Bismarck Sea cuando un bimotor Mitsubishi G4MBT atravesó su casco de parte a parte y estalló en el interior del hangar, provocando su zozobramiento y a continuación su rápido hundimiento con la consiguiente muerte de 218 tripulantes.
El miércoles 22 de febrero amaneció frío y lluvioso, por lo que la escalada al monte Suribachi tuvo que hacerse sin el apoyo de buques y aviones, algo que obligó a los soldados del cuerpo de marines a detenerse en cada agujero y recodo peleando con fusiles, granadas y lanzallamas para eliminar a los defensores u obligarlos a salir de las cuevas con la finalidad de tirotearlos posteriormente desde la distancia. Mientras tanto, frente a la costa de la isla de Iwo Jima, la flota estadounidense recibió un ataque de 3.000 submarinos suicidas Kaiten pilotados por marineros voluntarios apodados con la denominación de torpedos humanos, quienes contra lo esperado fracasaron en su cometido porque uno de los artefactos sufrió una avería y regresó a Japón. Otro se extravió hasta desaparecer en el mar y el último fue hundido por los aparatos Avenger del portaaviones Usancio. La jornada del jueves 23 de febrero de 1945 se continuaba combatiendo sobre el monte Suribachi cuando a las 8 horas de la mañana un grupo de 40 marines al mando del teniente Chandler Johnson, que desde el amanecer se habían arrastrado con el vientre sobre la áspera roca para evitar las balas, al fin alcanzaron la cima del volcán, desde donde comenzaron una nueva refriega con las tropas japonesas que les disparaban desde el interior del cráter. Curiosamente, en medio de la batalla, el teniente Chandler Johnson junto a otros 5 hombres, entre los que estaban el subteniente Harold Sherilyn de Louis Charlo, izaron sobre la cumbre una bandera estadounidense de 30 metros de largo por 60 centímetros de ancho que incrustaron en una vieja tubería. Lamentablemente, como era muy pequeña, ordenaron quitarla debido a que no podía verse desde ninguna parte de la isla, algo que hicieron justo antes de que 2 soldados japoneses les atacasen por sorpresa, uno equipado con una bomba de mano y el otro blandiendo una katana, aunque afortunadamente sin tener lamentar víctimas porque unos compañeros acribillaron y mataron a ambos nipones desde una posición más retrasada. Como izar una bandera visible en el monte Suribachi se convirtió en algo prioritario para el cuerpo de marines, un segundo grupo de tropas norteamericanas que recientemente había subido a la cima del volcán se hicieron con una tela mucho más grande que enseguida clavaron en la misma tubería y enarbolaron ante toda la isla de Iwo Jima. Los protagonistas fueron los 6 marines John Bradley, Ira Hayes, Franklin Sousley, Arlon Block, Michael Strank y René Gagnon, siendo el instante recogido por el fotógrafo Joe Rosenthal de la Associated Press, quien sin saberlo en aquellos momentos fue el autor de la imagen más famosa de la Segunda Guerra Mundial y de lo que sería un icono para la historia de Estados Unidos. La picadora de carne de más 6, de más 36. A partir del 24 de febrero el aeródromo N Indicador Ordinal Masculino 2 se convirtió en el principal objetivo cuando el 21º Regimiento de Marines, que previamente contó con un bombardeo naval de los acorazados Ushidao y Pensacola, intentó cortar la ruta de dicha instalación con el aeródromo N Indicador Ordinal Masculino 1. Así fue como en cuanto los invasores se aproximaron a ambas bases, un campo de minas anticarro destruyó a 2 tanques Sherman, por lo que desde entonces los marines se internaron casi 350 metros a pie entre los artefactos enterrados en el suelo, sobreviviendo milagrosamente a las balas procedentes de búnkers y casamatas, hasta llegar al cuerpo a cuerpo contra los soldados japoneses, a los que se enfrentaron a golpe de fusil y granadas de mano, aniquilando a unos 50 a costa de unas bajas similares entre sus filas. A las 17 horas de la tarde, también se sumó a la refriega el 24º Regimiento de Marines, lo que facilitó al 21º Regimiento de Marines avanzar bajo las mortíferas descargas de los morteros para finalmente lanzarse al asalto y ocupar el aeródromo N Indicador Ordinal Masculino 1. Nada más ser asegurado el aeródromo N Indicador Ordinal Masculino 1 y comenzar los trabajos de reparación por parte de los ingenieros navales SEABES, a las 9:30 horas del 25 de febrero las 3ª y 5ª divisiones de marines emprendieron la ofensiva contra el sector occidental de valles, colinas, cuevas y riscos que unía al aeródromo N Indicador Ordinal Masculino 2 con el aeródromo N Indicador Ordinal Masculino 3. Al principio los norteamericanos se hicieron con la aldea vacía de Motoyama y superaron un primer sistema fortificado enemigo, por lo menos hasta que se dieron de bruces con la cota 382 y los 23º y 24º regimientos de marines fueron repelidos de la colina Meadrinder. De hecho, en su ala derecha fueron víctimas de un contraataque con carros Sago del 26º batallón blindado que obligó a los marines a enterrarse en el suelo hasta que los nipones pasaron por encima de ellos al caer la noche, provocando a los estadounidenses más de 500 bajas y destruyéndoles 9 tanques Sherman. Al amanecer del día 26, los 24º y 25º regimientos de marines lanzaron un nuevo ataque fallido contra la cota 382, lo mismo que sucedió contra la colina Meadrinder. Mientras tanto, en otros sectores de la isla de Iwo Jima, el 23º Regimiento de Marines atacó el anfiteatro, una zona denominada así debido a que sus formaciones naturales recordaban al clásico edificio de la antigua Roma, donde los estadounidenses primero fueron víctimas de un preciso fuego de ametralladoras y un campo de minas, antes de sufrir un contraataque japonés que costó a los marines 43 bajas entre 17 muertos y 26 heridos. A pesar de esos fiascos, al menos la única buena noticia
noticia para los norteamericanos aquel día fue la proeza realizada por el marine Douglas Jacobson de 19 años, quien armado con un bazooka, en solitario derrumbó 16 búnkers y mató a 65 soldados japoneses, siendo condecorado con la Medalla de Honor. Nuevamente el 27 de febrero se reanudó la ofensiva contra la colina Meat Grinder precedida por un bombardeo de 400 cohetes lanzados por los destructores de la flota estadounidense, así como contra la vecina Kota 382 y el reducto Turkey Knob por parte de la Cuarta División de Marines. Las dificultades fueron muchas desde el principio, aunque la Tercera División de Marines que se unió a la lucha con el apoyo de tanques Sherman ocupó al mediodía la Kota Peter el 9º Regimiento de Marines la Kota Boe, facilitando al resto de sus compañeros conquistar de una vez por todas el aeródromo N Indicador Ordinal Masculino 2. Solamente el reducto Turkey Knob y la Kota 382 continuaron resistiendo en el sector, gracias a que por la noche aviones japoneses lanzaron a sus compatriotas una considerable cantidad de víveres y municiones en paracaídas, siendo derribados durante la acción 3 aparatos nipones a manos de los cazas nocturnos de la Fuerza Aérea estadounidense. En la mañana del 28 de febrero los tanques AGO del 26º Batallón Blindado se abalanzaron contra el 21º Regimiento de Marines, causándoles grandes bajas hasta que los norteamericanos se recuperaron del choque inicial y rechazaron a los asaltantes destruyendo numerosos carros con bazucas. Solo 3 tanquetas salieron indemnes. Respecto a otros lugares de la isla de Iwo Jima, los estadounidenses ganaron otros 540 metros de terreno y alcanzaron las faldas de la Kota 362A, aunque enseguida tuvieron que ponerse a cubierto porque la artillería japonesa bombardeó intensamente a los invasores e incluso a las 14 horas generó graves daños a las instalaciones recién reparadas del aeródromo N Indicador Ordinal Masculino 1, acertando en un depósito de municiones que estalló en una gigantesca explosión que destruyó numerosas piezas de artillería y morteros a los norteamericanos. El 1 de marzo el 21º Regimiento de Marines emprendió el avance hacia el aeródromo N Indicador Ordinal Masculino 3 para verse inmediatamente frenado por los defensores de la Kota 362B y 362C, lo mismo que les sucedió a los asaltantes contra la Kota 362A tras ser repelidos por los defensores pese a contar con un bombardeo preliminar de 45 minutos efectuado por los cruceros US Pensacola y US Indianapolis. En el caso de los 23º y 24º Regimientos de Marines, ambos volvieron a fracasar contra la Kota 382, la colina Meat Grinder y el reducto Turkey Knob con cuantiosas bajas entre sus filas, sobre todo por culpa de las galerías subterráneas en donde se escondían los soldados japoneses, quienes por sorpresa aparecían de hoyo y agujeros para dispararles, e incluso en ocasiones por la noche secuestraban a algún norteamericano para torturar y asesinar. Otra vez el 2 de marzo los asaltos del cuerpo de marines fracasaron contra la Kota 382, el reducto Turkey Knob y la colina Meat Grinder, aunque durante los momentos de silencio en aquella jornada los estadounidenses pudieron escuchar las voces de los soldados japoneses bajo los túneles en el suelo y sentir cómo se desplazaban de posición en posición, ya que muchos de ellos abandonaron sus puestos para retirarse a emplazamientos más seguros, como por ejemplo a la aldea de Nishi. Gracias a este repliegue táctico, el 28º Regimiento de Marines consiguió ocupar la Kota 362A y la Tercera División de Marines dejar atrapados a decenas de nipones sellando las salidas y agujeros sobre la roca para dejarlos morir de sed y hambre. Al día siguiente, el 3 de marzo, se produjo una feroz batalla sobre la Kota 362B que costó a los norteamericanos 500 bajas sin ganancia alguna, pero al menos el 24º Regimiento de Marines pudo conquistar la Kota 382 y un destacamento apoderarse del pueblo de Nishi. De hecho, al anochecer las cosas mejoraron para los invasores porque las obras de reparación concluyeron en el aeródromo N Indicador Ordinal Masculino 1, lo que permitió aterrizar a varios aviones de transportes cargados de medicamentos y sangre donada por voluntarios de la Cruz Roja desde Estados Unidos. Como de costumbre el 4 de marzo, los dos ataques contra la colina Meat Grinder que llevaron a cabo desde ambos flancos elementos de las tercera y quinta divisiones de marines acabaron en fracaso pese al castigo que recibió la posición japonesa por parte de las torretas de los tanques Sherman y de varios camiones artillados con cohetes de 4,5 pulgadas. La única buena noticia aquel día fue que en el aeródromo N Indicador Ordinal Masculino 1 aterrizó por primera vez uno de los bombarderos B-29 Superfortress que había resultado dañado sobre Japón, en concreto el bautizado como Dynamite, al que le seguirían un total 48 cazas entre los que hubo 28 interceptores P-51 Mustang y 20 cazas nocturnos P-61 Black Widow. El martes 6 de marzo,
Una serie de baterías compuestas por 163 piezas de artillería del Cuerpo de Marines dispararon 22.500 proyectiles contra el sector aeródromo en indicador ordinal masculino 3, al mismo tiempo en que un crucero y 3 destructores escupieron otras 450 salvas y varios aparatos embarcados Corsair y Dauntless SB de Douglas arrojaron la mortífera sustancia inflamable del napalm. Después de aquel bombardeo de saturación, a las 9 horas la cuarta división de Marines arremetió contra aeródromo en indicador ordinal masculino 3 que finalmente fue conquistado, a la vez en que los soldados norteamericanos de la quinta división de Marines en el flanco limpiaron con éxito de enemigos tanto el reducto Kangoku como las rocas Kama. A las 5 de la madrugada del 7 de marzo, 2 batallones del Cuerpo de Marines escalaron la cota 362C, muriendo al principio del ascenso un estadounidense a manos de una ametralladora japonesa, por lo que sus compañeros se adelantaron con lanzallamas y abrasaron tanto el emplazamiento como a su dotación. Ocupada a media mañana la cota 362C, los norteamericanos cargaron contra el reducto Cushman's Pocket para ganar únicamente 1 metro de terreno debido a que los nipones resistieron fieramente entre las cavidades y las fortificaciones. A pesar de todo, a los defensores cada día les era más difícil sobrevivir al sitio, por lo que no tuvieron más remedio que abandonar y volar con explosivos su propio cuartel general, provocando la detonación una violenta onda expansiva que mató a 43 soldados estadounidenses. En la noche del 7 al 8 de marzo, más de 800 soldados japoneses protagonizaron una carga avanzada y saliendo a campo descubierto y vociferando mientras se abalanzaban sobre las posiciones de los invasores con fusiles a bayoneta calada, granadas y katanas. Aunque el general Tadamichi Kuribayashi había prohibido expresamente este tipo de tácticas, al encontrarse incomunicado por culpa de la batalla no pudo percatarse de las órdenes dadas por sus oficiales más fanáticos y por tanto le fue imposible revocar aquella decisión. Así fue como cientos japoneses irrumpieron en los aeródromos, matando a decenas de norteamericanos cogidos por sorpresa o mientras dormían en sus camas, además de destruir sobre la pista numerosos aviones aparcados. Lamentablemente en cuanto los estadounidenses lanzaron bengalas e iluminaron la zona, las ametralladoras acribillaron a los intrusos y en una auténtica matanza cegaron la vida de los 800 incursores. Desarticulada la carga avanza y, por la mañana del 8 de marzo los japoneses habían quedado tan debilitados que finalmente la tercera división de Marines pudo culminar la conquista de la colina Meadgrinder, abriendo una brecha sobre el anillo defensivo enemigo de casi 750 metros por donde comenzaron a colarse patrullas de estadounidenses. Simultáneamente, a las 9 horas, también el 27º Regimiento de Marines salió de su estancamiento porque con la ayuda de tanques Sherman equipados con lanzallamas ocupó el reducto Turkey Knob, exactamente igual que hizo otro destacamento a la hora de tomar el sector del anfiteatro. Al poco tiempo de haber caído el reducto Turkey Knob, el 27º Regimiento de Marines asaltó en la costa la Punta Kitano, donde se desató una intensa batalla en la que destacó el teniente Jack Loomus que después de liquidar en solitario a 2 posiciones japonesas, pisó una mina que le descuajó las piernas y recibió un disparo en el hombro, falleciendo posteriormente en el hospital y recibiendo a título póstumo la Medalla de Honor. Precisamente la Punta Kitano se convirtió en una pesadilla para los norteamericanos debido al elevado número de bajas encajadas, además de generar una segunda Medalla de Honor que recibió el soldado James Lavelle tras tirarse encima de una granada y morir al absorber la metralla salvando de ese modo la vida a todos sus compañeros. El 9 de marzo una patrulla de la tercera división de Marines partió en 2 a la guarnición japonesa después de que alcanzase la costa noroeste de la isla de Iwo Jima, siendo uno de los pocos focos de resistencia que todavía aguantaba el reducto Cushman's Pocket. Como la situación obviamente era desesperada y la aviación actuaba con total impunidad, pues durante aquella jornada 334 bombarderos B-29 Superfortress pasaron por encima de sus cabezas para bombardear Tokio. Al día siguiente, el 9 de marzo, el general Tadamichi Kuribayashi tuvo que reducir su perímetro a un área diminuta de 450 metros cuadrados en Punta Kitano. Desde el 11 de marzo de 1945, el aeródromo N indicador ordinal masculino 1 y el aeródromo N indicador ordinal masculino 2 pasaron a quedar operativos para decenas de cazas P-51 Mustang que escoltaban a los bombarderos B-29 Superfortress en sus viajes de ida hacia Japón. De hecho, durante aquellos días corrió el falso rumor de que la contienda había acabado en Europa, por lo que los buques dispararon salvas y anunciaron por los altavoces victoria. Hasta que se supo que todo se trataba de un error porque al otro lado del mundo la lucha continuaba contra Alemania. Mientras tanto, entre el 12 y el 15, los soldados del Cuerpo de Marines tuvieron que ir despejando los laberínticos pasillos rocosos y cuevas del reducto Cushman's Pocket, hasta que finalmente a las 18 horas del 16 de marzo la posición fue conquistada, exactamente igual que hicieron los hombres de la quinta división de Marines a la hora de despejar los atrincheramientos de la Punta Kitano. Con la caída del reducto Cushman's Pocket y el Cabo Kitano,
La guarnición japonesa del general Todamichi Kuribayashi quedó reducida a un cañón rocoso de 630 metros de largo por 450 metros de ancho denominado Reducto Gorge. Aquel lugar fue atacado el 20 de marzo desde el este por la 5ª División de Marines y desde el oeste por el 28º Regimiento de Marines, sufriendo los norteamericanos infinidad de bajas por culpa de los fortines adosados a las escarpadas y quebradas de la zona. No obstante y pese a las dificultades, los invasores eliminaron el fortín principal matando a 200 defensores nipones y haciendo 13 prisioneros, además de reducir el complejo a tan solo 55 metros cuadrados el 24 de marzo, perdiendo durante los combates la vida el propio general Tamadachi Kuribayashi. Repentinamente, aprovechando la oscuridad de la noche del 26 de marzo de 1945, un total de 280 soldados japoneses salieron de sus escondites a las 5:15 horas de la madrugada y se abalanzaron sobre el aeródromo en indicador ordinal masculino 2 mediante una carga Banzai. Armados con bayonetas caladas, cuchillos, granadas y fusiles, los nipones entraron en los dormitorios y apuñalaron a muchos pilotos, antes de arrojar artefactos explosivos a las tiendas de campaña y eliminar a tiros a los guardias. Una vez los norteamericanos se repusieron del susto inicial, respondieron primero disparando sus pistolas contra los intrusos y finalmente avisando a refuerzos que se presentaron con ametralladoras y fusiles hasta reducir a todos los japoneses. Finalizada la lucha, el enfrentamiento costó 262 bajas a los nipones sumando 262 fallecidos y 18 prisioneros, así como 53 estadounidenses muertos contando 44 pilotos y 9 marines. Con esta última carga Banzai que acabó con las reservas japonesas en las islas, los norteamericanos consideraron concluida la batalla de Iwo Jima. Conclusión. Después de 37 días de intensa lucha sobre las Islas Vulcano, el 26 de marzo de 1945 concluyó la batalla de Iwo Jima con la victoria de Estados Unidos. Hasta la fecha el precio a pagar por el cuerpo de marines fue altísimo, tanto que incluso las bajas norteamericanas superaron a las bajas japonesas, algo poco habitual en la Guerra del Pacífico que solo se dio entre 1941 y 1942 durante la expansión del Imperio japonés sobre el Lejano Oriente, en la batalla de las Islas Aleutianas en 1943 y posteriormente en la batalla de Okinawa en 1945. A pesar de todas aquellas penalidades, el triunfo sirvió para que cazas P-51 Mustang aterrizasen en la isla de Iwo Jima para escoltar a los bombarderos en sus ataques contra las ciudades e industrias de Japón, además de poder recuperar y rescatar a decenas de cuatrimotores B-29 Superfortress y a sus tripulaciones. Estados Unidos sufrió 25.955 bajas entre 6.766 muertos, 5.885 marines y 881 marineros, y 19.189 heridos, 12.272 marines y 1.917 marineros, así como el hundimiento de 2 navíos entre uno portaaviones, US Bismarck Sea, y uno cañonero, US 474, más daños en otros 4 navíos contando 2 portaaviones, US Saratoga y US Lunga Point, uno crucero, US Pensacola, y uno dragaminas, US Kukuk. Japón sufrió 21.060 bajas entre 19.977 muertos y 1.083 prisioneros. La batalla de Iwo Jima fue sin duda uno de los enfrentamientos más simbólicos de toda la Guerra del Pacífico, no solo por la fotografía de la bandera de Estados Unidos hecha por el fotógrafo Joe Rosenthal y difundida como un icono de la propaganda de los aliados, sino por la ferocidad y la violencia desatada durante la campaña. El enfrentamiento sobre este diminuto territorio insular cubierto de ceniza dejó un saldo de 26.743 seres humanos fallecidos contando a japoneses y estadounidenses, algo que sin duda convirtió a la picadora de carne en uno de los choques más sangrientos y terribles de la Segunda Guerra Mundial.